Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Paul, ¿y vos? Muy bien, acá comenzando el capítulo 12 ya 12. de Iniciativa Privada. Todavía no nos divorciamos. No, nos llevamos cada día mejor. Sí. Ya te extrañaba. ¿La semana pasada hicimos programa? No. Claro, la semana pasada Te habíamos grabado, pero no estaba. habíamos grabado previamente Claro. el programa de Ayn Rand. Dane Rand, con Rojas. Y vos anduviste por la provincia de Mendoza, Sí, así que estoy desconectado del calendario. hoy regresamos con los programas más convencionales, digamos, ¿no? En vivo. Bueno, nos metemos ya entonces un poquito en el programa. Recién te contaba que justo vengo ahora de una charla que estaban dando en el local de acá de Mar del Plata de la coalición cívica. Y bueno, me tuve que venir antes que terminara la charla porque teníamos que hacer el programa, pero la charla estaba dando vueltas sobre el tema de la República. Y ahí, bueno, en la coalición cívica está el tema también de la salud de Lilita Carrió y que es un poco digamos, el símbolo de la República acá en la Argentina, ¿no? ¿Quién? Lilita. Me parece que arrancaste con una exageración. No, es la percepción que hay, ¿o no? Ah, ¿para la gente? Ah, sí, obviamente. ¿Qué sé yo? No sé. Es como todo símbolo, o sea, el símbolo es una percepción. De ahí a que uno lo comparta o no es otro tema, pero ¿quién? No, pensé que era tu No. opinión. No. Estaba sorprendidísimo. Pero si yo te digo, ¿quién defiende públicamente la República en la Argentina, así a la percepción de la ciudadanía? Creo bueno, que ella es la número uno. La palabra república y la palabra creo que está siempre en sus discursos y está siempre en sus libros. Claro. Yo te podría decir que para ella la república es ella. Pero bueno, es una discusión aparte. Ahora, que sí, que ella mantiene un discurso en concordancia con el republicanismo, por lo menos verbal o discursivo, es cierto. Sí, por eso te decía. Pero de lo que se hablaba en la charla es un poco cómo la República prácticamente desapareció durante el kirchnerismo, impulsada por el kirchnerismo. Sí. O sea, eso fue hecho absolutamente adrede desde el primer día que tomaron el gobierno, y la necesidad de recuperarla, ¿no? Vos sabés yo como libertario desconfío de tanto de la República como de la democracia, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que medianamente funciona en los países más civilizados del mundo, ¿no? Y yo me preguntaba cuántos políticos, porque en definitiva los que van a poder recomponer la República o no son los políticos. ¿Cuántos políticos defienden la República hoy en la Argentina? El republicanismo, ¿no? Y es más, ¿cuántos tienen idea de lo que es el republicanismo? Lo que es más grave todavía, ¿no? Bueno, el otro día cuando entrevistamos a Fernando Iglesias hablábamos, creo que se lo dijimos al aire, que era una de las pocas personas dedicadas a la militancia política, que ha tenido cargos electivos, etcétera, con un nivel de formación interesante intelectualmente, ¿no? La dirigencia política es de una pobreza intelectual, y cuando dentro de lo que hablamos de lo intelectual no me refiero a que no conozcan la obra de Sócrates. Digo, no conocen educación cívica elemental, o sea, no conocen principios básicos, lógicos. Bueno, tu pregunta tiene una respuesta bastante difícil. Hay que escarbar en la dirigencia política a ver si con los dedos de una mano puedo rescatar 5 tipos que más o menos tengan una noción institucional de la cosa pública. Sí. Es un desastre, es un horror. Y los más preparados, los políticos más preparados y más intelectualmente más complejos suelen
no tener éxito en política. Le pasó a Ricardo López. Por ahí tienen un éxito, pero no pueden mantener ese éxito porque lo demagogia y los populistas y los caciques suelen imponerse. Le pasó a López Murphy. Carrió es una figura importante, indudablemente, pero no es importante electoralmente. No. Me acordé, bueno, el otro día Fernando Iglesias lo entrevistamos y él fue diputado y no es más diputado porque no pudo renovar su banca. Y yo, con Fernando Iglesias, no estoy en la misma línea ideológica tampoco, pero le reconozco una solvencia intelectual sólida, una cosa. Bueno, ¿cuántos más hay? Si yo me pongo a pensar en los políticos preparados que yo he conocido, me tengo que ir a otro tiempo. Claro. A los años 80, algo que quedó de los años 90. Pero hay un envilecimiento progresivo. Ahora, yo me acuerdo que el año pasado o el anteaño estaba de moda este locador prostibulario que iba de Tinelli, ¿cómo se llama? En Zarralde. Ah. Y ahora que está con la Bataclana esta, Sirio. Y ahora el que está de moda como referente joven es Otavis, que hizo un noviazgo, no sé si real o paródico, con esta otra chirusa del jet set o de la farándula, ¿cómo se llama? Sí, Politakis. Pero no está retirado de la política. Mira, me parece que ahora se estaba por pasar al Frente Renovador. Ah, bueno. Porque le habían hecho un ofrecimiento. Y según vi, el otro día está en los teatros con Moria Kazan, bailando, no sé qué está haciendo, qué Moria. Bueno, y son digamos, no es un caso aislado, no es un personaje específicamente bizarro. Es una tendencia del político promedio. Otavis era el que dirigía el frente. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, el grupo de diputados lo dirigía él. Ese tendría poder. Si tenía poder. Ese es el nivel que hemos quedado. El tema es que en la política de los últimos 20 años, los que llegan son los peores. Y los mejores van quedando en el camino. Yo creo que esto es una tendencia general, que siempre llegan los peores. O sea, me parece que es una constante. Lo que pasa que cada vez son más peores. No existe, es una burrada decir más peores, pero cada vez los peores son peores que los peores que lo antecedieron. Es decir... No sé, cuando te hablo de hace 40 o 30 años atrás, cuando en un partido político había un tipo que realmente era solvente intelectualmente y demás, el partido lo impulsaba, no lo corría a un costado. Incluso porque la sociedad era otra y ese tipo iba a lograr en la sociedad repercusión y adhesión. Hoy en día, si hay alguien capaz en un partido, lo corren a un costado. Mira, acordate de Menem, en el 89. No el Menem que después gobernó, que fue una cosa que bueno, fue un tipo muy distinto de lo que se vio en la campaña, con otras cualidades, ¿no? Pero lo que nosotros conocíamos de Menem, y que lo que la inmensa mayoría de la población argentina conocía de Menem en el 89 era de un caudillo rosista o disfrazado de Facundo Quiroga, no sé qué, que estaba con un poncho, con esa imagen, con ese disfraz que tenía de caudillo federal, con ese discurso que nunca decía absolutamente nada. Era impresentable, era un tipo que vos decís, no, en mi pueblo no lo pueden votar a no te digo a la presidencia de la República Argentina. Bueno, o sea, lo que pasa es que después era un personaje más formado y más sólido que los que hoy son. Sí, después nos dimos cuenta de eso. Pero también en aquella época hay algo que hoy no existe más, que era el partidismo, ¿no? Realmente había partidos políticos fuertes y que eran de por sí ya importantes. Ahí arranca, creo yo, con Menem arranca el personalismo. Pero hasta entonces, bueno, el peronismo decidió que Menem iba a ser su candidato y todos los peronistas votaban a su candidato, como los radicales votaban al suyo. Esto que vivimos hoy, que no hay más partidos, sino que son personajes,
no existía. Y uno analizándolo como desde el hoy, por ahí no entiende o no comprende cómo era el tema antes, que era los partidos políticos eran fuertes. Y bueno, a ver, el peronismo y el radicalismo tenían un 80% de masa electoral cautiva, el peronismo mayoría, y después había un porcentaje menor de independientes que también tenían sus pequeños partidos. Entonces eran como elecciones más o menos previsibles. Incluso había partidos, llamémosle regionales, ¿no? O sea, Corrientes tenía un fuerte... El Partido Liberal Autonomista. Claro, en Mendoza estaba el Partido Demócrata. El Partido Demócrata. O sea, había partidos fuertes en su región también. Pero vos sabés que... Pero no eran personalistas. Ahora, si aquello era mejor que esto, no lo sé. Personalista? Yo no sé, los partidos provinciales no los conozco, pero el peronismo fue personalismo puro, salvo intervalos después de que muere Perón. Menem fue un personalismo, el kirchnerismo fue otro personalismo, el Perón histórico fue otro personalismo. Me parece que salvo excepciones, el propio radicalismo con Alfonsín era un partido con una impronta personalista también muy... Alfonsín era presidente de la Nación y presidente de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, más allá de las características, indudablemente Alfonsín, con el desprecio que me representa su persona, tenía una preparación, una formación, una impronta que no se puede comparar con estos tipos que no manejan más de un idioma de palabras elementales que repiten constantemente con una pobreza lingüística discursiva, ¿no? Sí. Eso no sé si... algún día tendremos que analizar si estar preparado intelectualmente es algo que tiene que ser obligación para un político. A veces los políticos, los grandes estadistas no necesariamente eran intelectuales. Me viene a la cabeza Ronald Reagan, que era un actor menor. Sí, bueno, pero... Mirá qué presidente fue para Estados Unidos, ¿no? Claro, pero vos estás hablando de un presidente o de un primer ministro que pueda ser o no un tipo intelectualmente preparado. Yo estoy hablando de la gente que forma parte del gobierno en general, o de la gente que tenemos en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados en general. El nivel que tenemos hoy y que viene en decadencia desde hace años es alarmante, porque por ahí podés tener de pedo, te toca un presidente con importante sabiduría intelectual, pero el presidente solo no va a ser un país, y el resto, todos los que lo rodean, ¿qué son? Además está degradada la actividad política. Es decir, la militancia política está llena de logreros, oportunistas, arribistas, trepadores, porque existe el concepto, hoy ya muy afianzado, no existe más la militancia ideológica ni nada por el estilo, sino el concepto de que si te dedicas a la política y la embocás te salvás. Claro. Bueno, esto es inaceptable. Entonces, partiendo de esa premisa... que esa es la motivación que hay hoy en día para acercarse a un partido político. Decir, bueno, me meto acá en política a ver si me salvo. Bueno, y eso forma parte de una idiosincrasia en declive, en retroceso. Es de terror la idiosincrasia política argentina. A ver, Macri es un personaje que como decimos siempre, yo por lo menos lo voté y lo volvería a votar. Ahora, yo nunca le escuché decir absolutamente nada relacionado con... O sea, no me da la impresión de ninguna naturaleza de que haya sido un personaje que haya tenido inquietudes políticas, que haya leído libros, que haya leído historia, que haya leído algún concepto filosófico, algún pensador que lo haya... En absoluto. Sí. O sea, me parece igual de profundo que lo que me puede parecer Scioli, Massa... cualquiera de los que... Me puede caer mejor uno que otro, me puede parecer más honesto uno que otro, pero digamos, todo de una pobreza intelectual vergonzosa. Sí. Imagínate como un juego imaginario, justamente, meterlo a Macri en los 1880, al lado de Sarmiento, de Mitre, de Alberdi. Pero yo te diría en la década del 80.
Metelo a discutir con un Alzogaray, con un Frondizi, con un Terraño, con un Balbín, qué sé yo, con los políticos, con un Cafiero, o sea, con los políticos de la época. No podía ni llevar mate en una tertulia, sacar. Y no es contra Macri, digamos. Por algo llegó presidente, es el mejor de los que están, por lo menos el más hábil, pero de la corporación política. Y no es un problema solo de él. No, más vale. A ver, si él ganó, es porque sus competidores, por lo menos en los debates, nos demostraron tener en absoluto una superación. Bueno, Carrillo volviendo a Carrillo, es uno de los pocos personajes que en su discurso hablan como un caudillo de la vieja escuela. Sí, ella es de la vieja En general escuela. los radicales, para mí no sirven para nada en el ejercicio del poder, pero desde el punto de vista intelectual suelen ser más preparados que el promedio. Suelen tener una escuela de formación política, o por lo menos suelen hacer hincapié en determinada intelectualidad que se nota. Ahí, si fíjate que hoy hablábamos de López Murphy, de Carrió, de tipos que han quedado con un protagonismo más o menos, pero que indudablemente han tenido una formación superior que el promedio. Sí. Sí, eso no lo discute absolutamente nadie. También los liberales tienen formación, pero no tienen partido político. No, no existen. Por eso, o sea, yo hablo de los políticos que tienen claro. una influencia en la opinión pública. No, a nivel electoral o de influencia no existimos. Bueno, si querés hablamos unos minutos del un poco el tema de este fin de semana a nivel internacional, que fue el no de en Colombia al infame pacto que quería imponer Santos y la FARC. Un no que, digamos, para los que estábamos del lado del no, lo festejamos mucho, pero fueron 60.000 votos nada más, ¿no? Y uno esperaría un rechazo mucho más grande, ¿no? Pero así es Latinoamérica, ¿no? Muy baja, sí, pero vos sabés que Colombia es un reducto bastante sano que queda. Porque digamos, para mí Latinoamérica está hegemonizada por el progresismo cultural, salvo 2 o 3 reductos. Perú Y Colombia. Chile está lamentablemente dominado, pero no como en Argentina, digamos, en cantidades más moderadas. Ahora, ¿por qué Perú y Colombia conservan una reacción contra la izquierda más o menos masiva? Porque son los únicos 2 países de América Latina que tienen guerrilla. Los otros países han tenido guerrilla. Entonces, pasado el tiempo, se olvidan, la historia es reescrita, los guerrilleros vuelven al ruedo convertidos en derechos humanistas, la gente se olvida. Cuando la guerrilla está presente, sobre todo en Colombia, Perú, Sendero Luminoso, no sé cómo está, hace unos años, 5 o 6 años todavía actuaba, ahora creo que está más amesetado, pero es una cosa muy, muy cercana en el tiempo. Uh-huh. Entonces, claro, cuando la guerrilla está vigente, ahí aflora la reacción ante, digamos, el cuento derecho humanista y el dialoguismo pacifista que Santos pretendió imponer, no pudo salirse con la suya, a pesar de que tenía todos los resortes del Estado para volcar el plebiscito en su favor. Que dicho sea de paso, votó muy poca gente, 1/3 de la población del padrón. Sí. Pero yo lo disfruté. Además, no solamente, fíjate, la hegemonía se vio en que estaba Raúl Castro, Macri, todos los peleles ahí aplaudiendo la paz en Cuba. Era una vergüenza eso. Sí. No, John Kerry. John Kerry. Lamentable esa. No, yo también lo disfruté, pero como te digo, ¿cómo va a seguir esto? A mí no tengo muchas ilusiones. Yo creo que se va a terminar haciendo un pacto, por ahí aflojando un poco, o mejor dicho, no aflojando tantos beneficios para la FARC, pero era servido a la medida de la FARC. Era asqueroso, sí. El pacto en sí era asqueroso, pero creo que lo van a volver a intentar, como te digo, sacando algunas concesiones, viste, ablandándolo un poquito y volver a, no sé si irán a hacer otro plebiscito, no sé cómo lo harán. Quedó muy desdibujado Santos.
Yo no sé hasta cuándo tiene mandato Santos. No sé. Pero está muy desdibujado. Mira, fue un no golpe sé si político es el año que viene o el otro. formidable y un triunfo formidable de Uribe también. Ahora se junta Uribe con Santos esta semana. Después de 6 años que no se hablaban. Pero Santos se junta con Uribe porque perdió. Claro. Sí, no, Santos. No porque tengo espíritu dialoguista. Santos nunca quiso dejar que participe la oposición, que Uribe tampoco es la oposición, ¿no? Bueno, él era ministro, Por ministro eso. de... Pero nunca dejó que ni siquiera que dialogar con ellos para hacer el pacto. O sea, se mandó él solo para tener todo el reconocimiento él solo. Es un traidor. Y bueno, por suerte, y aunque sea por poquito, pero le salió mal, ¿no? La verdad que sí, nos sorprendió. Y no olvidemos que también estaba detrás de esto el señor Bergoglio, ¿no? Bergoglio estaba detrás Raúl Castro, de hecho había un impulso, si mal no recuerdo también, del Vaticano, de tratar de nombrar a La Habana como capital de la paz en América Latina. No sabía a raíz eso. de que como el pacto que el plebiscito no avaló se había celebrado en La Habana, que para mí es la capital del terrorismo internacional, toda la podredumbre No sabía políticamente correcta. Ahora, yo pregunto, ¿qué gana Macri haciendo el papel de otario disfrazado de blanco? No, sí. Con esos personajes impresentables. ¿Qué pretendía especular con la candidatura de Malcorra? Es una vergüenza. Mirá, yo creo que Macri fue porque, al igual que casi todos, pensaban que iba a ganar. La Malcorra a la ONU, me refiero, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Macri fue porque como casi todos pensábamos que iba a ganar el sí. Si hubiese habido alguna duda sobre eso, creo que no hubiese ido. Y después porque es políticamente correcto y es a lo que se dedican ellos hoy en día. Sí, viejo, pero yo porque ponele que hubiera ganado el sí. Pero en La Habana, con una dictadura de 55 años que es indefendible. Pero eso es para vos y para mí, Nicolás, Pablo, pero para el 90% Pablo, de la gente... yo me acuerdo que ni Nicolás del Caño apoyó la dictadura que hay en Cuba. Me acuerdo que el año pasado, en la campaña electoral, en el programa de televisión, él se manifestó en desacuerdo. O sea, hasta Nicolás del Caño no defiende públicamente a Fidel Castro. ¿Qué hace Macri? ¿Cuántos votos ganó después de que se disfrazó de pacifista ese día? ¿Cuántos votos recuperó? ¿Cuántos votos tiene ahora? No creo que tendría más votos tampoco si no hubiera ido. O sea que nosotros, si este programa lo hubiésemos hecho 10 años atrás, el programa estaría como, creo yo, girando en lo ideológico, luchando contra enemigos ideológicos. Y nosotros, desde que tenemos el programa, casi sin excepción, luchamos contra la corrección política. Hoy el enemigo ideológico es la corrección política. Es cierto. Porque es enferma, es realmente... te condiciona de una manera tan penosa. Bueno, pero la corrección política está atrás de una ideología. Es una ideología, es un síntoma de la cobardía reinante. No lo tengo claro, porque la corrección política está en todos lados, está en todos los partidos. Sí. Más o menos, con algún barniz, con algún matiz, está en todos lados. Y los que no son políticamente correctos no llegan. No. Volvamos a Fernando Iglesias. No era políticamente correcto. No. Carrió tampoco, bastante dentro de todo. Es un poco más osada que el resto. Bueno. Sí, no. Yo estoy seguro que Fernando Iglesias debe ser un tipo muy respetado a nivel político por distintos personajes de la política, pero que ninguno le daría un lugar. Pero a mí me dijeron que no lo quieren, porque era un tipo que en plena Cámara de Diputados denunciaba los negociados que se armaban los propios colegas. Entonces los propios colegas lo veían como un loco, ¿viste? Un outsider que no respeta, entre paréntesis, el código político de la política. Uh-huh. O sea, para respetarlo tenés que ser cómplice o enmudecerte ante digamos, el comercio sórdido
impronunciable que se tejía en cada ley, ¿no? Claro, claro. Bueno, no sé si querés que hagamos un cortecito y vamos a nuestro primer entrevistado. Y vamos a nuestro primer entrevistado, una importante figura. Entonces, Guillermo, vamos con un tema musical y volvemos enseguida. Muy bien, y hoy estábamos hablando recién de la importancia de que los políticos tengan formación académica, filosófica, tengan un determinado pedigrí intelectual, formativo, que es algo que escasea. Y hoy hablamos precisamente de López Murphy como un ejemplo, sí, de alguien distinto, que se distingue por un montón de razones, ¿no? Y además vos y yo lo admiramos mucho, no solamente por sus méritos académicos, que son de público conocimiento, sino por sus cualidades humanas, ¿no? Sí, sí. Y está en línea con nosotros. Hay un poco de imparcialidad, porque hay un cariño también de parcialidad. De parcialidad, perdón, claro. Y estamos en contacto con él. Ricardo López Murphy, Nicolás Márquez y Pablo Parenti los saludan. ¿Nos está escuchando? Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Ricardo, gracias por su tiempo. Gracias, Ricardo. Ricardo, estamos a 10 meses del gobierno de Cambiemos. Y claro, estamos tan acostumbrados a los 12 años que padecimos del kirchnerismo que todavía nos parece que es un gobierno que recién empieza, pero a este casi año ya de gobierno flamante, ¿estamos en condiciones de poder hacer un balance, de poder ubicar al gobierno ideológicamente, de poder analizar la característica política de esta coalición que es Cambiemos, o todavía estamos en pleno proceso de definición? No, yo creo que refleja lo que fue en la campaña electoral, digamos, una coalición que trató de ser una alternativa a la pesadilla, y eso fue lo que la constituyó, y es en el fondo lo que es. Usted no va a ver nunca definiciones muy claras en materia doctrinaria o conceptual, porque no las tienen, se sienten cómodos en un espectro bastante amplio. Creo yo que fue votado por muchos, entre otros por mí, porque era la alternativa que había frente a la pesadilla, y ese ha sido el corazón de la gestión, de la orientación y del discurso. Yo diría que eso ha estado, digamos, yo lo ubicaría en gobiernos moderados de Latinoamérica con toda comodidad, digamos, de los gobiernos uruguayos, de los partidos tradicionales, a los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, o si usted quiere, de los gobiernos chilenos previos a Bachelet. Me parece que estaría muy cómodo el presidente actual en eso. Y eso revela un espectro muy amplio, como usted comprenderá. Ahora, fuera de la órbita ideológica, políticamente usted ve que se maneja bien, es un gobierno que tiene la habilidad de construir poder, desde el punto de vista político, que es una de las cosas que muchos temían, teniendo en cuenta la experiencia de Fernando de la Rúa, que usted estuvo tan cercano a eso, y que a lo mejor políticamente no tuviese la fuerza para sostenerse teniendo el peronismo enfrente, ¿no? Eso usted ve que... Bueno, a ver, a mí me parece que son circunstancias muy diferentes. En primer término, la crisis económica que había en aquel entonces, las circunstancias internacionales eran extraordinariamente adversas. O sea, la tasa de interés de esa época era, digamos, 30 veces la actual, 25 veces la actual, o sea, la tasa de interés internacional de referencia. Los precios internacionales eran muchísimo más bajos que los actuales, y la situación en la región era mucho más adversa que la actual. Entonces, yo creo que comparar aquel gobierno en una situación de gran adversidad con me parece que no es equilibrado. Después le voy a dar un dato que se presta poca atención en eso, que va a ilustrar mi punto. El segundo elemento de juicio es que me parece que mismo dentro del peronismo había una gran diferencia con la expresidenta, y cuando se dio la oportunidad, muchos de ellos se abrieron hacia posiciones no del extremismo,
que tuvo la expresidenta, digamos, sus aliados en Rusia, en Irán, o sea, eso, en Cuba, no era, me parece que en el núcleo del peronismo ese no es el baricentro, y me da la sensación de que ni bien pudieron zafar de eso, actuaron cooperativamente con el gobierno, al menos en el año no electoral, también por los problemas que ellos tenían administrando las provincias y municipios. Entonces me parece que la diferencia del contexto, más el hecho que no solo para nosotros fue una pesadilla el gobierno pasado, creó un espacio de maniobra que es lo que vemos. Ahora, yo, Pedro y Nicolás, quiero decir una cosa que a mí, por ejemplo, me impacta mucho. Hay algo en la raíz de este gobierno y en la forma de ver los problemas que creo que hay que tener algún cuidado. ¿Cuál es? Cuando de la Rúa era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, este número a mí me sorprende siempre, año 98, gastaba 2.800 millones de dólares. Macri, con un tipo de cambio muy parecido al de esa época, el año pasado gastó en la ciudad de Buenos Aires 10.000 millones de dólares. De 2.800 a 10.000. A 10.000. El gasto de capital, para algunos podría decir, bueno, está invirtiendo, no, es 1.200 millones. ¿Qué quiero decirle con esto? Este gobierno y su génesis en la ciudad vienen de circunstancias que fueron muy favorables, están muy acostumbrados a gastar dinero, están muy acostumbrados a resolver todo con más dinero, y el problema que yo veo es que el gobierno nacional, el Estado en general, está en una situación crítica, con un déficit inmenso que no puede seguir en los términos que está y que va a tener que ser corregido, y ahí es donde yo veo los problemas de las uñas del guitarrero. O sea, yo no veo en la coalición de gobierno, ni en la oposición, digamos, razonablemente moderada, dejando de lado los grupos más extremistas, ninguna voluntad de enfrentar ese problema, y probablemente no estén las circunstancias dadas para hacer más de lo mismo, es decir, mantener un déficit del orden, digamos, de 40.000 millones de dólares por año. Eso no lo vamos a poder seguir financiando mucho tiempo más, y ese me parece que va a ser, y es la raíz del problema político, económico y estructural que tenemos. Por eso no vienen las inversiones. Hoy usted tiene menos inversión extranjera que la que tenía en el 2011, 2012. ¿Usted se da cuenta de lo que es eso? Sí, también, o sea, uno espera que esta gente se dé cuenta de esa situación, porque si yo mal no recuerdo, cuando Macri empieza a aumentar el gasto en Ciudad de Buenos Aires, me acuerdo que una de las excusas que daban era que los impuestos eran muy bajos, o habían sido muy bajos, e incluso el gasto era bajo, entonces como que había margen para aumentar el gasto y financiarlo con impuestos locales. Pero justamente ahora estamos en el gobierno nacional. Brutal aumento de impuestos, claro, eso es verdad. Claro, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un brutal aumento de impuestos durante la gestión Macri. Digo, respecto a la de Fernando de la Rúa, que no era tampoco un fanático del gasto bajo, pero era un gobierno en general más austero. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la opinión pública, interna e internacional, la coalición de gobierno y la misma oposición están subestimando el desafío que se les viene encima, es decir, está todo el mundo actuando como si vamos a poder colocar 30, 40 mil millones de dólares por año de deuda y no va a pasar nada. Eso no es viable y no está, digamos, la opinión pública, la propia élite del gobierno y de la oposición en condiciones de apreciar ese fenómeno, de entenderlo. Y a mí me parece que uno de los grandes problemas de nuestro país es que las élites nuestras
no entienden bien los dilemas y nos meten en unos líos enormes. Claro. Otro punto que es muy polémico en este gobierno, por lo menos ha sido muy cuestionado, es el tema comunicacional, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? ¿Es tan flojo comunicacionalmente como algunos lo acusan? ¿O hay una exageración en ese plano? No, yo no creo eso. Yo creo que ellos tienen un estilo de comunicación quizás no tradicional, pero yo diría que ellos invierten mucho en ese tema. O sea, lo invierten con un asesoramiento profesional. Y reconozcamos que en general se los ha visto mejor de lo que la gestión fue. Fíjese la ciudad de Buenos Aires. En general la lectura social de la gestión es mucho mejor que cuando usted la analiza, por ejemplo, como lo hago yo, con cuidado y con una mirada retrospectiva y con capacidad de comparar lo que ha pasado. Me da la sensación que la estrategia comunicacional no ha sido su debilidad. Probablemente el estilo que tienen, la forma de comunicar no es la que yo tengo, pero ni es la que ha sido, digamos, tradicional en la Argentina. Pero no me parece que ahí hay una, digamos, una debilidad. Probablemente no sea la forma que a mí me gusta ni lo que yo entiendo. Por ejemplo, para darle un caso, mi opinión habría que haber dicho el primer día del gobierno la dramática crisis que se había heredado, el descalabro del Estado, la descapitalización, la destrucción institucional, la inmensa tarea que había por delante. Si usted recuerda, el primer discurso fue un discurso muy breve, sí, muy, yo diría, contemporizador, bueno, y el bailecito ahí en el balcón de la Casa Rosada. O sea, ahora, es un estilo muy distinto del que estamos acostumbrados. No me animaría a decir cuál da más resultado. Yo tiendo a creer que esta gente en ese sentido de tonta no se la puede acusar. Yendo un poco más al tema económico, el gobierno de entrada, bueno, tuvo que dar unos cuantos manotazos que en mi modo de ver fueron positivos para evitar una crisis que se podía venir inmediatamente, pero después puso el foco, muy el foco en el tema de inflación. Y ¿no te parece que le han dado demasiada importancia a bajar la inflación rápidamente y con eso descuidaron otros temas y con eso también postergan el tema de las inversiones? Yo creo que el foco donde yo me hubiera concentrado en el primer año de gobierno hubiera sido en corregir los entuertos institucionales y asignativos que había. Por ejemplo, en materia energética, claro, las licitaciones ahora está costando $50 el kilowatt, megawatt, y lo que costaba en la época de Cristina 700. Yo ayer, escuchando las comparaciones en una exposición sobre energía, yo decía, pero ¿cómo puede ser que nadie le cuente a la gente que pagábamos 700 lo que ahora se está pagando 50? Digo, para construir y proveer energía. Me da la sensación de que lo que habría que haber hecho el primer año era un gran énfasis en ese saneamiento estructural. El gobierno, también creo que guiado por consideraciones de índole muy política, quiere obtener éxitos tempranos. ¿Dónde cree que puede obtener éxitos tempranos? En producir una baja muy marcada de la tasa de inflación. Y a eso le ha puesto todo lo que tiene, y probablemente sea, en mi visión, un programa desequilibrado. ¿Por qué? Porque es un programa que se basa en un enorme apretón monetario sin tener cuidado ni en la política de ingresos ni en la política de déficit fiscal. Cuando usted tiene una política monetaria dura y laxa la política de ingresos, tiene receso. Cuando usted tiene la política monetaria dura y tiene mucho déficit fiscal, endeudamiento, lo que tiene es atraso cambiario.
Y las dos cosas tenemos, y las dos cosas a mi modo de ver son nocivas para reestructurar nuestra economía en un sentido más eficaz y constructivo a largo plazo. Pero creo que eso viene impuesto no desde la conducción económica, sino de la alta conducción política. O sea, yo creo que hay una obsesión de mostrar un resultado en materia inflacionaria significativa para mediados del año que viene como portaestandarte electoral. Ricardo, ¿cómo ve al kirchnerismo hoy en el escenario político? ¿Lo ve en retirada? ¿Lo ve con una capacidad de reacción? ¿Lo ve arrinconado? ¿Se deshizo mucho más rápido de lo que se pensaba? ¿Qué papel le adjudica hoy al kirchnerismo en el escenario político? Yo creo que se produjo un retroceso más grande del que yo pensaba que iba a ocurrir a mediados del año pasado. En eso las posiciones que habían guarecido en el Estado no las pudieron sostener y creo también que los escándalos de corrupción que fueron estallando uno detrás de otro, con episodios increíbles, de los cuales el convento y los bolsos me parece que fue paradigmático, creo que produjeron en la opinión pública, sobre todo en los segmentos educados, más expuestos, un retroceso enorme. En segundo lugar, me parece que ellos al perder la conducción del presupuesto y de los recursos, perdieron control sobre el peronismo en su conjunto. Creo que quedan con una fracción que no es pequeña, tampoco hay que subestimarlo, muy reconcentrada en grupos muy extremos y en grupos muy marginales. O sea, para ponerlo en términos geográficos, en el segundo y tercer cordón del sur del Gran Buenos Aires, del oeste del Gran Buenos Aires, y en grupos muy extremos. Me parece que eso es una fracción mucho más pequeña de la que ellos controlaban cuando ejercían el manejo del presupuesto. Me parece que ese retroceso es irreversible, no los veo en condiciones de volver a retomar la conducción del peronismo y no los veo en condiciones de ser alternativa. Me parece que la carta más grande que ellos tienen para jugar es la candidatura de la expresidenta en la provincia de Buenos Aires, y no sé si se animará, porque va a ser una elección terrible si se presenta. ¿Terrible en qué sentido, Ricardo? Bueno, en dos dimensiones. Una, que la campaña va a ser muy dura, o sea, va a ser una campaña que ella nunca vivió, o sea, va a ser una campaña cruces muy duros, que con los hechos sobre la mesa, o sea, va a haber un reclamo muy duro en la campaña, cosa que ella nunca vivió. Los que eran más enérgicos, en mi caso, pero digámoslo en general, fueron muy, limitados en la exposición de medios, en las posibilidades de contrarrestarlo. Eso no va a ocurrir ahora y me parece que van a recibir ahí un enfrentamiento muy severo. Y segundo, está el riesgo de que, creo yo, que le vaya mal electoralmente y salga tercera en la elección, y eso... si ya está muy difícil la situación de ellos, una derrota electoral significativa en la provincia de Buenos Aires, el fin de ella y de toda esa construcción conceptual, ¿no? Sí, igual si bien nos falta mucho cronológicamente, en este país falta un siglo todavía para las elecciones, porque pueden pasar 1000 cosas en el medio. No, sin duda. Pero yo en general no especulo sobre eso, pero digo, ustedes me preguntaron y yo quería ubicarla en el lugar donde, digamos, por supuesto que si ella decidiera desertar de esa lucha, le iría todavía peor, o sea, está metida en una encerrona, creo yo, sin mucho margen de acción en el sentido político. Para preservar las fuerzas que dispone, tiene que ir a la batalla.
y si va a la batalla puede que el proceso ese la destruya más de lo que ya está, y eso es una encerrona, creo yo. Ujú, ujú. Esta semana fue uno de los temas más tratados en los medios fue el tema de la pobreza, ya que el INDEC volvió a publicar los datos sobre pobreza y para muchos medios parece como que recién se enteraron que tenemos alrededor de un 30% de pobreza. Cuando esto es así, creo yo, desde el Rodrigazo, más o menos, que Argentina viene manteniendo niveles de pobreza en promedio del 25%, con algunos picos más altos o algunas bajas, pero en promedio hace más o menos 40 años que estamos encerrados en este nivel de pobreza y no dan muchas sensaciones de que ni el gobierno ni la oposición moderada, como vos le llamás, tengan una idea cierta de cómo salir, ¿no?, de esta pobreza. Es algo que a mí me preocupa porque en vista al futuro uno no da muchas ilusiones, ¿no? Sí, pero digamos, ¿qué país logró un abatimiento notable de la pobreza en los últimos 30 años en Latinoamérica? Ese país fue Chile. Esa pobreza bajó de más del 50% a niveles inferiores al 15%. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? Básicamente lo que hubo fue un proceso de fuerte inversión, de fuerte mejora en la productividad, de mucho empleo, de mucha gente trabajando formalmente. Por ejemplo, el número de personas en relación a la población que trabaja formalmente en Chile respecto a Argentina es prácticamente 2 veces y media. O sea, corregir, nosotros tenemos obviamente casi 2 veces y media la población de ellos, pero yo diría, si uno compara poblaciones similares, homogeneiza la población, Chile tiene 2 veces y media más que nosotros en gente trabajando formalmente y pagando impuestos. Bueno, impuestos mucho más bajos que los nuestros, pero yo diría la clave en materia de enfrentar la pobreza es invertir, crecer, aumentar el empleo formal, generar calificaciones en el trabajo y a más largo plazo mejorar el programa nutricional y educacional de los sectores menores más, digamos, vulnerables. En general, los países que han logrado abatir la pobreza, lo que han hecho es mejorar la nutrición entre el útero y los 2 años, integrarlos tempranamente al proceso educativo, del proceso educativo meterlos al mundo del trabajo. El problema que eso tiene en la Argentina es que no se puede hacer eso invirtiendo 15 puntos del producto. Eso se hace invirtiendo entre 25 y 30. Ahora, la Argentina, ¿por qué invierte tan poco? Porque el ahorro que debería ir, y esto es lo que nunca dice el populismo, el ahorro que debería ir a la inversión va a cubrir el déficit fiscal. El déficit fiscal es un gran chupador de ahorros. El término técnico del déficit fiscal es desahorro público. Claro. Entonces, el gran absorbedor de los fondos que deberían financiar ese proceso de inversión es el desequilibrio del sector público, y eso es lo que nos empobrece. Ahora, claro, cuando uno se asusta sobre lo que es ordenar el Estado, no se da cuenta que postergar es lo que está generando es pobreza a largo plazo, y en parte yo diría que la pobreza a principios de la década del 70 estaría cerca de un dígito en la Argentina, se agravó con el Rodrigazo, se volvió a agravar con la crisis en toda la década perdida, la década de los 80, atenuó en los primeros años de la convertibilidad y volvió a agravarse con la bruta devaluación y la ruptura institucional del 2002. Entonces, ese proceso, revertirlo requiere inversión, empleo formal, un esfuerzo educativo para incluir al mundo del trabajo,
un esfuerzo nutricional. Me parece que ese eje de nuestras políticas educacionales, laborales, sociales, económicas, se perdió. O sea, acá el énfasis que tiene la sociedad es: no me toque el aparato clientelar del sector público y generalice la mendicidad en la sociedad. Eso no nos lleva a ningún lado. Ricardo, una pregunta más y ya lo liberamos, agradeciendo de antemano todo su tiempo y su disposición. Para conseguir dinero, para conseguir inversiones, entre otras cosas, hay que tener una buena imagen internacional. La política internacional indudablemente es un papel fundamental para el gobierno, y esta semana tuvo dos traspiés, ¿no es cierto? Malcorra aspiraba a presidir la ONU, no lo logró, y después el apoyo que se le dio al presidente Santos en el pacto con la FARC salió para atrás también. ¿Cómo ve usted el gobierno en la política internacional? ¿La ve sólida, la ve coherente o lo ve con estos zigzagueos que...? A ver, sí. Yo creo que el propósito de obtener la Secretaría General de Naciones Unidas era un proyecto extremadamente ambicioso, porque, digo, no necesito explicitarme con ustedes, pero es vital ahí obtener la unanimidad en el Consejo, digamos, en el núcleo permanente del Consejo de Seguridad, y usted sabe que ahí tenemos un problema de comienzo muy complejo, por los contenciosos históricos que tenemos con uno de los miembros. En segundo lugar, en el Consejo está Venezuela, entonces naturalmente eso genera, es casi inevitable que la política argentina tenga un gobierno distinto que los chavistas, iba a generar conflictos. Yo creo que los primeros meses del gobierno tuvo un gran éxito en la política exterior, en particular en los países desarrollados, en particular con Estados Unidos, con Europa. Me parece que ahí se produjo un proceso de recomposición muy grande que le fue bien al país. Ahora, una cosa es que le vaya bien en eso, y otra cosa es cuál es el objetivo que usted debería haber batallado. Por ejemplo, a mí me parecía mucho más factible, y todavía creo que lo es, nominar al embajador Grossi en el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un problema importante para nosotros, donde tenemos un rol a cumplir y donde tenemos todo para ganar, que tratar de conseguir la Secretaría General de las Naciones Unidas. Uno me parecía casi imposible, el otro me parece que era un proyecto mucho más factible. ¿Dónde volcamos el corazón de la política exterior? En el proyecto imposible. Entonces, yo diría, se ha progresado en la política exterior, me parece que hay una actitud mucho más, muy favorable en el resto del mundo, probablemente por comparación con lo anterior. Claro, o sea, eso no se olvide que, como es en los evangelios, ¿vio? Cuando vuelve la oveja perdida, vale más que las 100 que se quedaron. Siempre es difícil entender ese evangelio, pero digamos, rescatar al que parecía perdido es muy valioso. Y en ese sentido me parece que el gobierno tiene y disfruta de un nivel de comprensión importante. Yo creo que en el caso de Colombia, todos los gobiernos buena parte de los gobiernos latinoamericanos subestimaron la opinión pública colombiana. Yo creo que, en los últimos 20 años los presidentes, y ahí había dos presidentes que lideraban, porque acá es más notorio lo de Uribe, pero tan duro como Uribe, había sido un presidente mucho más moderado como Andrés Pastrana, habían enfrentado fuertemente al presidente Santos. ¿Y por qué? Básicamente porque el nivel de concesiones que se le hacía a la FARC para la sociedad colombiana era inaceptable. Y creo yo que hasta los encuestadores subestimaron ese fenómeno, y creo yo que para llevarse bien con el gobierno del presidente Santos, todos creyendo que el plebiscito iba a ser favorable, tuvieron una actitud casi
sin computar lo que era la verdadera opinión pública en Colombia. Sí. Y me parece que ahí ha ocurrido un hecho político excepcional, que es que la sociedad le ha dicho no a la élite que negoció y le ha dicho que ese acuerdo es inaceptable. Sí. Usted sabe que la FARC dice que ya está arreglado el acuerdo, pero eso... Sí. No, es decir, cuando ellos ganan los plebiscitos no hay nada que hacer. Cuando los pierden también ganan ellos, ¿no? Eso no es verdad. O sea, acá ha ocurrido un hecho delicado. La FARC ha sido, como todos estos grupos sediciosos que asolaron Latinoamérica en el marco de la Guerra Fría y que después degeneraron yo he estado en contra de ellos en el marco de la Guerra Fría, pero después degeneraron en bandas delincuenciales, o sea, eso adquirió otras características y me parece que eso fue lo que generó el rechazo y el repudio en Colombia, y probablemente el presidente, lo mismo que otro presidente latinoamericano, se dejó llevar por el impulso de algo que parecía, digamos, asegurado. Sí. Sí. Ricardo, le agradecemos infinitamente su amabilidad y su tiempo, nos ha ilustrado, lo hemos paseado por la economía, por la política internacional, así que agradecemos que nos haya tenido esta paciencia y que nos haya ilustrado a nosotros y a la audiencia. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Chao, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, un abrazo grande. Bueno, así hablamos con Ricardo López Murphy y todavía nos queda otro entrevistado, así que... De un tema que venimos tratando. Sí. Y que nos viene fastidiando, ¿no? Fastidiando bastante. Así que vamos a un temita musical y volvemos enseguida. Seguimos en Iniciativa Privada y ya estamos en comunicación con el segundo entrevistado de hoy. Vamos a hablar con Guillermo Castelo, que es diputado provincial por el Frente Cambiemos, él representando a la coalición cívica. Y inicialmente vamos a hablar de un tema, como decías vos, Nicolás, que hace ya un tiempo que venimos tratando acá en el programa, que es esta ley de paridad que hace que el 50% de las listas en las próximas elecciones tenga que ser ocupado por mujeres. Incluso creo que no pueden ser más del 50%, o sea que le pone un techo también. Y Guillermo fue un ferviente opositor a este proyecto y escribió una nota muy buena que creo que salió en Infobae, en La Nación. Y vamos a arrancar un poquito hablando de ese tema, porque Guillermo catalogó a este proyecto de ley como inconstitucional, injusto y machista. Así que desarrollanos un poquito. Primero te saludamos acá, Nicolás Márquez y Pablo Parenti. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo anda todo tanto tiempo? ¿Bien? Muy bien y muy contento porque seguimos muy de cerca toda tu labor. Te conocemos desde hace mucho tiempo antes y afortunadamente mantenés incólume tus principios republicanos y esta última intervención tuya, casi en soledad, creo, pone de manifiesto esa coherencia a través del tiempo, ¿no? Así que la verdad que estamos muy... te lo agradecemos, además de la conversación que podemos tener ahora, que por lo menos te desmarques de la corrección política en defensa de lo que siempre creíste y que además se ajusta a la ley, aunque voten lo contrario. Así es, lamentablemente en soledad, porque hubo una amplia mayoría, primero en el Senado salió por unanimidad esta ley de paridad de género, que es una paridad de género compulsiva, obligatoria, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después en la Cámara de Diputados, antes de ayer, también el Frente Cambiemos, del cual yo formo parte, en su totalidad, menos el voto mío, por supuesto, y el Frente Renovador y el Frente para la Victoria acompañaron este proyecto, que para mí es un mamarracho, directamente. Digamos, es inconstitucional, es injusto, es inaplicable, digamos, electoralmente, es machista, es discriminatorio, tiene un montón de trabas, justamente porque es oportunista. Es un proyecto en su momento presentado por el senador Garmarini, apoyado por el masismo y el Frente Renovador, que solamente quisieron tener una foto en el diario del día después que diga la paridad de géneros, la igualdad entre los géneros, después de que Evita consiguió el voto para la mujer, Massa consiguió la equiparación final de los sexos, etcétera, etcétera.
el único objetivo que perseguía esta ley o este proyecto era justamente la foto del día después, pero cuando uno hurga un poco y se pone a analizar el contenido de la ley, es que se da cuenta que tiene un montón de falencias, de inaplicabilidad, de inconstitucionalidad, digamos, es injusto. Por ejemplo, para mi partido, que es la Coalición Cívica, le pone un techo a las mujeres, o sea que las discrimina y termina siendo un texto y una ley machista, pese a que dice lo contrario, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, Guillermo, es lo siguiente. O sea, evidentemente acá había una decisión política que estaba muy por encima de la ley, de la constitucionalidad que vos desarrollaste en tu nota en Infobae. Pero a mí lo que me llama la atención es que incluso para el grueso de los políticos no les conviene la ley, porque tienen muchos que van a querer oportunamente renovar sus bancas, la mayoría creo que está conformada por varones. Hasta se hacen una suerte de harakiri al repartir compulsivamente las listas. Eso me llamó mucho la atención. Ni siquiera hay una pretensión política de supervivencia en esto. Sí, es verdad eso. Acá lo que hemos tenido los últimos 12 años, Nicolás, sí, que digamos que está atrás de todo esto y de otras tantas medidas que se tomaron durante el kirchnerismo, y que ahora continúa, ¿no? Porque estamos inoculados con el virus de la corrección política. Es decir, cuando aparecen algún tipo de proyectos así que tienen que ver, digamos, con la igualdad o con el género o con algunas de este tipo de valores, pero en realidad tienen que ver hasta por ahí nomás, digamos, tienen que ver en el relato, ¿no? Porque después cuando uno se da cuenta de que estas cosas no digamos, no resuelven ni la desigualdad, ni la disparidad, ni la falta de equidad, ni la pobreza, ni nada por el estilo, vemos que solamente en el discurso aparecen estas palabras rimbombantes. Bueno, ahí vemos que ahí es cuando ataca la corrección política. Nadie quiere oponerse, nadie quiere levantar la voz para decir cosas que son racionales de sentido común, ¿no? Y ese papel un poco antipático me tocó a mí esta semana que pasó, de decirle, mira, acá hay un problema, esta ley no va a ser aplicable, digamos, tiene un montón incluso de problemas de judicialización, pero lo que está en el fondo de todo esto, Nicolás, y me parece que trato de responder un poco a lo que vos decís, es que toda la clase política está atravesada por este miedo a parecer políticamente incorrecto, a ver qué piensa el resto, a ver si no lo tildan a uno de fascista o algo por el estilo, ¿no? Entonces me parece que eso ya viene de la época del kirchnerismo y todavía no logramos desembarazarnos de esta idea, que es una idea, digamos, que tiene sus bemoles y es peligrosa, ¿no? Porque realmente nos impide legislar con cierta racionalidad. Medio en serio, medio en broma, Kachanowski había tuiteado, bueno, ahora los políticos van a tener que poner a sus amantes en las listas porque van a tener que rellenar. Claro. Sí. Ahora, sí. A mí lo que... Es así. Es así. Digamos, ni siquiera se han tomado el trabajo de analizarla, ¿no? La ley esta, no ha pasado en la Cámara de Senadores directamente se votó con las 2/3 partes, o sea que no pasó por comisiones. La Cámara de Diputados pasó por una comisión, pero se trató muy levemente, no se trató el tema en la academia, no se trató el tema en los medios de comunicación. Yo traté de abrir un poco el debate a través de los medios, pero no hubo demasiado rebote y tampoco hubo demasiada gana de debatir esto. El tema era sacarlo como sea, mostrar un trofeo de tipo político, sin saber bien hacia dónde apunta. Me parece que es probable que termine pasando lo que vos decís, Nicolás, de que haya una especie de suicidio autoinducido de cierto sector de la clase política, que se va a dar cuenta de acá a 1 año y medio cuando tenga que confeccionar las listas, ¿no? Lo que llamó la atención, o por ahí no, es la casi unanimidad que hubo en ambas cámaras, de cuando yo creo que en la opinión pública, primero este tema no estaba en la opinión pública, claro, no estaba, sí. es no un está, tema... No está. Pero aparte, si bien uno no tiene estadísticas, pero más o menos tanteando el ambiente público, creo que no es esa relación la que hay a favor de la paridad. O sea, es verdad, y tampoco está, pues me parece que es una ley de espaldas a los intereses, las inquietudes, las preocupaciones de la gente, porque justamente la gente está preocupada por la inflación, por la inseguridad sobre todo, porque no llega por ahí a fin de mes, por la pérdida del empleo, pero este tema no estaba ni en la agenda. Claro. Es un tema agarrado de los pelos. Me parece que es un tema, a ver, de la clase política para la clase política, digamos, sin nada que ver con lo que está pasando al ciudadano común. Y a mí me ha pasado esto que vos decís,
caminando por la calle, hablando con la gente o en las redes sociales, la reacción de la gente ante este tema es de dos tipos. Primero es, bueno, ¿por qué los políticos no se encargan de los temas que nos interesan, ¿no? Y el segundo cuestionamiento es este, que un poco lo decía la Nata el otro día en su programa de televisión. Se está privilegiando el sexo o el género de los candidatos por sobre la idoneidad. Eso me parece terrible, y es algo que también se está dando cuenta la gente, que es lo que trasuntaba este proyecto o esta ley. Si la ley la podemos resumir en algo, es eso. Se terminó privilegiando el sexo sobre la idoneidad, la capacidad y la competencia de los candidatos. Eso es terrible. Incluso es terrible porque, como yo lo decía en ese artículo de Infobae, termina violando el artículo 16 de la Constitución Nacional, que exige como único requisito para el acceso a la función pública el hecho de la idoneidad, no el sexo ni nada por el estilo, ¿no? Claro. Y Guillermo, cuando vos hablabas con tus colegas antes de, así en los pasillos, en algún café, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que en la jerga teatral se habla entre bambalinas, sí. ¿Te daban la razón? Sí. ¿O estaban convencidos de lo que estaban haendo? Es bastante inverosímil. ¿Cómo era eso? No. Esto es así, esto no solamente del bloque nuestro, de Cambiemos, sino en todos los bloques políticos había grandes dudas y grandes disidencias que después fueron calladas al momento de la votación, pero no había muchos votos convencidos, realmente fue así, no había votos convencidos. Pero bueno, la corrección política a veces termina de esta forma, la forma más insospechada, y me parece que Argentina tiene una historia profusa de cuestiones que digamos que en las cuales la clase política no cree, pero termina aceptando mansamente, ¿no? Lo cual es un peligro para la democracia, para la república y demás. Pero sí, ha pasado esto y yo espero que no siga pasando. Pero por eso, me parece que en algún momento, en algún punto, hay que decir que no, ¿no? Hay que ponerse a reflexionar un momento y decir, no, esto no puede pasar, esto no debería pasar. Pero bueno, sigue pasando, lamentablemente. ¿Y no hubo un cambio de figuritas, al menos con el bloque Cambiemos y el masismo, para que esta ley saliera? Sí, hubo también un cambio. En realidad el bloque nuestro, lo que Cambiemos necesitaba ¿cómo se llama? El blanqueo, el perdón fiscal y demás. Claro. Y entonces el bloque del Frente Renovador aprovechó esta situación para negociar el apoyo, digamos, a este proyecto que era de ellos. Es un capricho, digamos, del masismo, quería sacarlo y me parece que usó todas las herramientas y los mecanismos como para poder obtener el voto favorable en la Cámara de Diputados. En el Senado había salido con más convicción, me parece, pero acá en la Cámara de Diputados se hizo necesario alguna negociación política. Claro. El tema acá, muchachos, es que esto va a tener problemas de aplicabilidad. El año que viene, cuando haya que hacer las listas, en las PASO se van a presentar 2 o 3 partidos, y nosotros hemos hecho varios ensayos, y ponemos, si en cada una de las listas que se presentan están encabezadas por el mismo género, por ejemplo, hombre, mujer, hombre y hombre, mujer, hombre, por ejemplo, el hombre de la lista que por ahí pierde por 2 votos, va a terminar número 8º. O sea, esto va a repercutir directamente en una violación de la voluntad popular, en un problema de representación, porque no va a haber forma de coordinar las listas definitivas. Va a terminarse seguramente judicializado, como terminó la ley de cupo del año 91, que es la que teníamos hasta el otro día, el 30%, que era mucho más flexible que esto, porque esto es rígido absolutamente, esto es 1 y 1, terminó con problemas judiciales y durante 3 o 4 años los jueces trataron de explicar cómo se iba a aplicar esto. Así que imagínate ahora, va a ser eso, calculo que va a ser mucho peor. No, y la ley de cupo, aparte, esta nueva, parte del corazón del marxismo, porque la ley original, que creo que era de 1/3, fue, se le adjudica la autoría de la ley a Marcela Durrié, que es la suegra de Sergio Massa. Exactamente, mamá, fue la principal impulsora de esto. Claro, sí. Exactamente, qué horror. Bueno, y Guillermo, ¿cómo ves la política nacional? Hace un rato hablábamos con López Murphy, haciendo un análisis coyuntural, y bueno, evidentemente vos analizás y ves la política no desde una obediencia partidaria a ciegas, sino con un criterio propio que te conocemos bien y que ahora lo explicitas públicamente además. ¿Cómo ves al gobierno? ¿Cómo ves la construcción del poder? ¿Y cómo ves a la oposición, al peronismo en torno a eso? La gobernación de María Eugenia Vidal la veo más asentada, con más aceptación pública, con mejores niveles de aceptación popular, y
y con no tantos problemas como está teniendo el gobierno nacional. Pero el gobierno nacional tiene problemas porque también es verdad que el kirchnerismo ha dejado sembradas bombas de tiempo por todos lados, han dejado problemas casi irresolubles que hubo que empezar a enfrentar, y el gobierno de Mauricio Macri lo ha enfrentado con un gradualismo que por ahí uno hubiese esperado que no sea tan gradual, digamos, pero ha apelado al gradualismo, ha apelado a algunas medidas que le permitieran cierta gobernabilidad. También es cierto, chicos, que se ha ganado el gobierno el año pasado, pero el poder en general se gana el año que viene, y el año que viene vamos a ver cómo está el peronismo. Nosotros tenemos una ventaja importante, que el peronismo todavía está dividido, hay que ver qué pasa el año que viene. En las elecciones de 2017 son cruciales, pero me parece que la economía está empezando a repuntar sobre fin de año, con una economía en crecimiento del 3 o el 4%. Yo creo que la cuestión va a ser distinta, las posibilidades de Cambiemos de obtener mayorías en las elecciones del año que viene van a ser mayores. Yo diría que este año ha sido un año de transición. Venimos de un déficit fiscal heredado del 7% del PBI, de una inflación reprimida, que así todo reprimida como estaba era del 30 y pico por ciento. Nos han dejado unos problemas enormes, han dejado sembrados, digamos, cantidad de empleados públicos que por ahí no se condecían con la necesidad del país. Han hecho un desastre estos 12 años a nivel macroeconómico, y eso, yo digo, salir del populismo no se sale de un día para otro, ni siquiera de un año para otro, es un cambio de régimen esto, y no solamente en lo económico, sino en lo institucional también. Entonces, institucionalmente han hecho un desastre, han desmantelado el Estado y los organismos de control, y esto cuesta, es como después de una guerra cuesta un par de años ponerlo de pie, ¿no? Guillermo, si bien vos, sos un animal político de toda la vida, los que te conocemos de hace mucho lo sabemos, pero en política activa, digamos que estás empezando, porque recién es tu primer año en una Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo es el día a día ahí? ¿Cómo has podido trabajar bien? Sé de un montón de proyectos que tenés metidos y demás, pero ¿te encontraste con lo que vos esperabas? ¿Cómo es el trabajo en una Cámara de Diputados? Es buena esa pregunta, Pablo, porque me permite un poco de presentación ante la sociedad. No solo que es mi primera experiencia en el ámbito público, sino que yo tampoco, digamos, ejercí nunca fuera del ámbito privado, digamos. Yo ejerzo de escribano hace 20 y pico de años, doy clases en la facultad y es una experiencia completamente distinta. El ámbito privado determina más la decisión de uno, el decisionismo, ¿no?, propio, y claro, uno toma decisiones y por ahí no tiene que estar consensuando constantemente ciertas reglas de juego y demás. Acá, por lo menos en donde estoy actuando yo, que es en el Parlamento, acá las cuestiones se negocian, se discuten, se va, se viene, cuesta mucho el avance, ¿no? Los avances son muy lentos, muy graduales, y se avanza 2 pasos, se retrocede 1. El funcionamiento por lo menos de los congresos, o de este congreso de la provincia de Buenos Aires, es así. No sé cómo ha sido antes, pero ahora, digamos, sobre todo agravado porque no existen mayorías, ¿no? Porque cuando estaba el kirchnerismo, las mayorías automáticas, levantaban la mano, bajaban una orden de arriba, le decían que no se cambie una coma y le metían para adelante. O sea, el decisionismo kirchnerista por ahí hacía que las cosas se muevan más en el peor sentido, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos un bloque de 28 diputados, el Frente para la Victoria, dividido como está y todo, tiene 36 diputados, el Frente Renovador tiene 20, todas las medidas y todos los proyectos tienen que consensuarse, que darse vuelta, estudiarse, y por eso mejora un poco la calidad democrática o la calidad republicana más que la democrática, pero bueno, a veces necesitas una mayoría para imponer alguna cuestión que es urgente, y eso realmente está costando un poco, porque la ciudadanía ha empoderado a Cambiemos, pero no del todo, digamos. La elección presidencial se ha ganado con 51 y pico %, las cámaras de diputados y senadores se renuevan por mitades, o sea que todavía falta, digamos, una
una elección más para poder consolidar el poder. Nosotros esperamos que esto pueda hacerse realidad el año que viene y tengamos más mayorías, que la gente nos siga acompañando para poder empezar a ejercer un gobierno no ya de transición, sino con todas las ideas por ahí que tiene Cambiemos de reformulación económica e institucional. Complementando la pregunta que te hacía Pablo, la convivencia, yo noto en general en el ambiente, totalmente alejado del seno de una cuestión como lo es el Congreso, como estás vos, pero noto como que hay un ambiente mucho más amable, ¿no? Esa cosa lo que institucionalizó la nata de la grieta, esa guerra, esa cosa binaria que había en la sociedad, me imagino que debe ser un ambiente relativamente amable de convivencia, incluso con los otros bloques, ¿no? O sigue ese clima bélico. Es así, Nicolás. Yo no he tenido la experiencia previa, pero la mitad de los diputados con los cuales yo convivo vienen de hace 2 años atrás, o sea que vivieron esa experiencia del todo nada, ¿no? El kirchnerismo de amigo, la lógica binaria amigo-enemigo, viene schmittiano, como se le dice. Eso existió, y te cuentan que existió. Ahora está todo, es un clima más relajado. Las cosas se discuten de otra forma, digamos, los modos son un poco más amables, y a mí me está tocando convivir con esa situación. Tiene que ver también con la pérdida de mayorías absolutas, ¿no? Cuando uno tiene mayorías absolutas, por ahí no tiene tanta disposición a negociar ni a discutir. Acá, como está, digamos, todo tan equilibrado, o por lo menos repartido, hay una tendencia a por lo menos sumar voluntades con otros gestos, no con la imposición. Así que eso ha sido un cambio importante. Y incluso desde el gobierno nacional, el gobierno provincial, hay mucha apertura hacia ese tipo de conductas más transversales, más amables y demás. Es un cambio de clima y un cambio de época. Tal vez hubiésemos terminado como Venezuela. Yo estuve en Venezuela hace 3 semanas atrás y si ganaba el kirchnerismo de vuelta hubiésemos terminado eso. Y gracias a la ciudadanía y gracias a que se despertó tardíamente la ciudadanía, hemos tenido un paso, digamos, importante de recuperar la institucionalidad, la república y demás. Así que tenemos que preservar esto y tenemos que fortalecerlo el año que viene con elecciones de medio término que son fundamentales para proseguir este camino, ¿no? En cuanto a tu labor más personal en el Congreso, los que te seguimos, bueno, sabemos de algunos proyectos que has presentado. Yo me anoté, por ejemplo, el tema del debate obligatorio para los candidatos, ampliación de derechos para las víctimas de delitos, el tema del nombre, me acordaba hoy también, los nombres de los espacios públicos, ¿no? Hemos presentado una serie de proyectos, algunos tienen que ver con la recuperación de la institucionalidad, de las instituciones, proyectos republicanos. Hemos presentado varios. Estamos presentando ahora, esto es una primicia, el lunes, martes que viene, un proyecto de ley antinepotismo, que limita o restringe a los funcionarios públicos nombrar a sus parejas, sus hijos, sus amantes, sus abuelos y demás. Pero ahí va contra la paridad, ese va en contra del cupo. Sí, contra el amiguismo y el nepotismo. Vamos a presentar un proyecto que ya lo tenemos preparado. Y después una serie de proyectos también de reforma del proceso penal y de la ley de ejecución penal, que me parece que tiene que ver con la situación de inseguridad que está viviendo por lo menos gran parte de la Argentina, y viene a darle por lo menos un intento de solución al papel, digamos que degradado que ha tenido la víctima en este proceso kirchnerista de abolicionismo, ¿no? Me parece que esto hay que volver a poner a la víctima en un primer plano, atender a los requerimientos, las necesidades de la víctima dentro del proceso. Después de 12 años de zafaronismo puro, me parece que ahí hay una batería de proyectos que también, uno lo hemos presentado y otro los tenemos en carpeta para presentarlos en cualquier momento. También he leído algo sobre imponer audiencias públicas para la elección del procurador, ¿no? Sí, también estamos en eso. Sí, todos proyectos así que tienen una faz republicana, el tema de las audiencias, de escuchar a todas las partes, de poner límites al ejercicio abusivo del poder. Son todos proyectos que van en el mismo sentido y que durante los últimos 12 años no se ha hecho absolutamente nada, porque el kirchnerismo del poder, como te dije hace un rato, ha vaciado las instituciones, ha vaciado el Estado, ha vaciado los organismos de control,
y nosotros estamos pretendiendo ponerlos en valor nuevamente con todo este tipo de... Pero no es para limitarlo a este gobierno, sino para que existan en el futuro Claro. por si llega a venir otro gobierno autoritario y dictatorial como el que hemos tenido, ¿no? No, pero digamos, los proyectos que vos estás presentando, al contrario, enaltecen tu labor, porque estás limitando el poder del que es tu gobierno. Y acá está la costumbre de que cuando uno tiene el gobierno que de su propio signo, dice, bueno, ahora juego yo y ahora amplío todos mis poderes. Sin embargo, estás legislando no sobre una coyuntura partidaria, sino para la posteridad. Cuando vengan los otros forajidos, tenemos toda una organización de limitaciones. Exactamente. La República es eso, son limitaciones, checks and balance, ¿no? Limitaciones del poder. Pero fíjate que paradójicamente lo más probable es que todos estos proyectos que estoy presentando vayan a ser acompañados por un kirchnerismo que cuando estuvo en el poder los destrozó a todos, ¿no? Claro. Sí, sin duda, sin duda. Es irónico, pero bueno. Guillermo, te agradecemos muchísimo. Te consulto sobre el final. ¿Cómo está Lilita? ¿Cómo están? ¿Cómo está Lilita? Lilita está bien, tuvo una operación importante, ahí le colocaron 2 stents, una angioplastia, el médico le ha puesto algunos límites en su vida diaria de cómo va a tener que dejar de fumar y algunas cosas más, pero bueno, ahí está Lilita, va a tener un reposo de 7-8 días y después va a volver al ruedo como siempre, porque está en su naturaleza, así que vamos a tener a Lilita por mucho tiempo más, no se preocupen. Aprovecho para mandarle un abrazo desde acá, a ella y a todos los seguidores y adherentes de la coalición cívica. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Más adelante seguro te vamos a volver a molestar. Y bueno, nos vemos como siempre. Un abrazo enorme. No es ninguna molestia. Gracias, Nicolás. Gracias, Pablo. Gracias por el llamado. Un abrazo fuerte. Chao, Guillermo. Chao, gracias. Bueno, así hablamos con Guillermo Castelo. Y un gran trabajo está haciendo solo contra el mundo en la provincia. Sí. Más o menos, ¿no? Pero no nos ha defraudado. No, la verdad que hay que reconocerlo porque siempre pensó así. Siempre tuvo... Y a veces cuando llegas al poder te cambias de escenario, de paradigma, te olvidás, desatendés 2 millones de cosas, ¿no? Y él las preserva, no se distrae en la rosca. No. Realmente mantiene lo que siempre fue y metido ahí en el barro, ¿no? Porque hay que estar ahí y... O sea, uno piensa a veces que muchos llegan ahí por ahí hasta con ilusiones de pelearla, qué sé yo, pero es como que después ese barro, viste, te va tirando esas ilusiones y vos decís, bueno, no sé, al final acá cobro un buen sueldo, nadie me obliga a laburar, o sea, pero no, Guillermo... El caso de oponerse a este proyecto, además de que es coherente con lo que él siempre pensó, y con lo que nosotros pensamos, que siempre nos pareció un error el proyecto en el caso de él, además yo creo que le va a repercutir políticamente de un modo favorable, porque vos dijiste hoy, y yo coincido, en que no hay un divorcio entre la opinión pública y lo que se discutía en el recinto. Claro. Porque no es que hay toda una multitud contra uno solo que está en contra de la paridad. Creo que mucha gente se da cuenta que es un disparate. Entonces, aún políticamente, Castelo capitaliza la opinión de un sector muy importante y es el único que ha votado en este sentido. Encima es el único, o sea, no lo tiene que compartir con nadie esa capitalización. Y de hecho, o sea que inclusive ahí es un ejemplo de que a veces se puede seguir las convicciones e inclusive tener rédito político. No siempre se dan las dos cosas, pero en este caso sí. Este es un caso medio excepcional, pero es cierto. Bueno, ya estamos sobre el final, así que agradecemos a la gente que ha estado ahí y los esperamos en el próximo capítulo de Iniciativa Privada. El próximo capítulo, hoy fue el capítulo 12. El próximo capítulo es el 14. Bueno. Dirían los supersticiosos. No, ahí no entro, es el 13, es el 13. Yo tampoco. Bueno, los esperamos entonces a todos el próximo jueves. Muchas gracias. Menos mal que no es el martes el programa. Un abrazo.